Buenos días, jóvenes. El día de hoy en matemáticas vamos a conocer y recordar qué es un múltiplo, un divisor y cuáles son los números primos. Vamos a empezar recordando qué es un múltiplo. El múltiplo es el resultado de multiplicar un número, cualquier número, puede ser 5, 10, 20, 3, 4, por todos y cada uno de los números naturales. Recuerden que los números naturales es cualquier número, del 1 hasta el infinito. Entonces, si yo dijera que cuáles son los múltiplos de 7, entonces multiplicaría el 7 por todos los números naturales, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, imagínense hasta el infinito. Entonces los múltiplos de 7 serían 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. Y así me iría. Entonces 7, 14, 21 y los números que sigan serían entonces los múltiplos de 7. Porque recuerden, los múltiplos son el resultado de multiplicar cualquier número por los números naturales. Ahora otro ejemplo. Si yo dijera, a ver Alexa, ¿cuáles son los múltiplos de 5? Alexa, ¿cómo podría decirme cuáles son los múltiplos de 5? Pues bien, para encontrarlos o para calcularlos, multiplicaría el 5 por los números naturales, que ya dijimos que es del 1, imaginen, hasta el infinito. Entonces, para encontrar, por ejemplo, los primeros, ella me diría, pues bueno, maestra, voy a multiplicar 5 por 1, que me daría 5. Voy a multiplicar 5 por 2, que me daría 10. Y voy a multiplicar 5 por 3, que me daría 15. Entonces ella podría decir que los múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, etc. Esos serían los múltiplos de 5. Si yo preguntara, bueno, entonces, ¿cuáles podrían ser los múltiplos de 10? Pues podrían decir que los múltiplos de 10 serían 10, porque 10 por 1 me da 10. Podrían decir que un múltiplo de 10 es 30. ¿Por qué? Porque 10 por 3 me da 30. Podrían decir que un múltiplo de 10 es 50. ¿Por qué? Porque 10 por 5 me da 50. Si yo les dijera, bueno, díganme ahora múltiplos de 2, pues un múltiplo de 2 así rápido me dirían 8, 4. ¿Por qué? Porque 2 por 4 me da 8. 2 por 2 me da 4. Otro múltiplo de 2, 20. ¿Por qué 20? Bueno, porque el 2 por el 10 me daría 20. Hasta ahí espero hayan recordado cuáles son los múltiplos. Ahora, los divisores. Un divisor, que es lo contrario de un múltiplo, serían aquellos valores que dividen a un número en partes exactas. Por ejemplo, si yo les dijera, bueno, díganme cuáles son los divisores de 10. Los divisores de 10 serían 1, 2, 5 y 10. ¿Por qué estos números? Porque para que un número sea divisor de otro, el resultado debe ser un número entero. Por ejemplo, si yo divido 10 entre 1, me va a dar 10. 10 es un número entero. Si yo divido 10 entre 2, me va a dar a 5. Y 5 es un número entero. Si divido 10 entre 5, me va a dar a 2. Y 2 es un número entero. Si divido 10 entre 10, me va a dar a 1. Y 1 es un número entero. Y si, por ejemplo, me dijeran, maestra, ¿podría ser el 3? ¿El 3 podría ser divisor de 10? La respuesta sería que no. No, porque si divido 10 entre 3, el resultado sería 3.33 y 3.33 no es un número entero. Ahora quiero que se tomen unos segundos para pensar en cuáles podrían ser los divisores de 2. Piensen, por favor. Si lo pensaron, estuvo muy fácil. ¿Por qué? Bueno, porque 2 solo tiene 2 divisores, que sería el 1 y el 2. ¿Por qué el 1 y el 2? Bueno, porque al dividir 2 entre cualquiera de estos dos números voy a obtener un número entero. 2 entre 1 me da a 2 y 2 entre 2 me da a 1. Y si dijeran, maestra, ¿el 5 puede ser un divisor de 2? La respuesta sería que no.
¿Por qué? Porque si yo divido 2 entre 5, me daría como resultado 0.4 y el 0.4 no es un número entero. Por lo tanto, el 5 no sería un divisor de 2. Un último ejemplo. ¿Cuáles son los divisores de 3? Los divisores de 3 sería 1 y 3 nada más, porque si divido 3 entre 1, me da 3, que es un número entero. Y si divido 3 entre 3, me da 1, que es un número también entero. Divisores de 12 sería 1, 2, 3, 4, 6 y 12. ¿Por qué? Porque si divido 12 entre 1, me da 12. 12 entre 2 me da 6. 12 entre 3 me da 4. 12 entre 4 me da 3. 12 entre 6 me da 2 y 12 entre 12 me da 1. Todos esos resultados son números enteros, por lo tanto estos son divisores de 12. Si yo dijera, bueno, el 5 también, no, el 5 no podría ser porque 12 entre 5 no me va a dar un número entero. Entonces, hasta aquí la explicación de cuáles son los números divisores. Esto es solo un recordatorio, jóvenes, porque esto ustedes ya lo vieron desde la primaria, entonces me imagino que ya. Esto es como de que, ay, ya me lo sé. Ahora vamos a recordar qué son los números primos. Recordemos entonces que los números primos son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos y el 1. Y bueno, van a decir, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues eso significa que los números primos, escuchen bien, solo pueden dividirse entre ellos mismos y entre el 1. Entonces, los números primos son cantidades ya establecidas, es decir, que ya no se pueden modificar, que no van a ser otras más que esas. Por ejemplo, números primos estamos hablando del 2, 3, 5, 7, 13 y nos podemos ir hasta llegar a un número o una serie muy extensa de números primos, ¿sí? Por decir, 2 entre 2 me da 1 y 2 entre 1 me da 2. Sí se puede dividir entonces entre él mismo y entre el 1, nada más. 3 entre 3 me da 1 y 3 entre 1 me da 3. Sí se puede dividir en él mismo, en ese mismo número y en 1. Igual con el 5, con el 7 y con el 11. Y si por ejemplo me dijeran, ¿y el 12 es número primo? El 12 no puede ser número primo. ¿Por qué no? Porque el 12 también puede dividirse entre el 4, entre el 3, entre el 6 y no nada más puede dividirse entre el mismo y entre el 1. ¿Sí me explico? Esto quiere decir entonces que los números primos no pueden ser aquellos números que tengan, en este caso, más de 2 divisores, para que quede más claro. Por ello, los números primos nada más pueden tener únicamente 2 divisores, es decir, dividirse entre el mismo número y dividirse entre el 1. Por eso el 10 tampoco es número primo, porque el 10 también puede dividirse entre 5, entre 2. Por ello, tomen en cuenta que cuando les pregunten cuál es un número primo, únicamente tiene que cumplir entonces con las características de que un número primo debe dividirse entre él mismo y debe dividirse entre 1 únicamente, no puede tener más divisores. Y es muy recomendable que memoricen los primeros números primos que hay desde, en este caso, que inician en el 2, el siguiente sería el 3, 5, 7, 11. Si se memorizaran estos números, sería muy fácil para ustedes poder comprender cuáles son los números primos y cuáles son sus características. Ahora bien, con lo explicado hasta ahorita, este video, bueno, se llama descomposición de un número natural. Se supone que con lo que les expliqué anteriormente, ustedes van a poder resolver esta tablita en su libreta. Les voy a explicar cómo la van a resolver, en este caso descomponiendo números naturales que ya son múltiplos. En este caso tenemos 12, 36, 42, 56, 64, 78, 88, 112, 222 y 1750. Estos son los números que vamos a descomponer y estos números ya son múltiplos de otros números. ¿Cómo los vamos a descomponer? Los vamos a descomponer mediante factorización. Más adelante les voy a explicar de qué se trata la factorización, pero generalmente se trata de descomponer en factores con números primos. Ahorita no se preocupen si no entienden descomposición en factores con números primos.
Les digo, el concepto de factorización lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que me interesa o lo que más bien se trata es de que ustedes aprendan cómo vamos a descomponer estos numeritos mediante multiplicaciones, que generalmente, bueno, eso se trata de la factorización, multiplicar. Para hacerlo vamos a utilizar únicamente los números primos. Recuerden que anteriormente les dije que memorizaran los principales, que era 2, 3, 5, 7, 11, 13. Es muy importante que esos los memoricen para que no se les olvide y los puedan utilizar. Entonces, vamos a descomponer el 12 mediante la factorización utilizando números primos. Si se dan cuenta, aquí estoy utilizando únicamente el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque estos son números primos. Si yo multiplico 2 por 2, me da 4. Y si el 4 lo multiplico por 3, me va a dar 12. Entonces, esta factorización corresponde a la descomposición del número 12. ¿Sale? Ahora bien, si yo les dijera que esta factorización la representen mediante una potencia, diríamos que la potencia correspondiente sería 2 a la 2 por 3. ¿Por qué 2 a la 2? Recuerden que este numerito que está aquí arribita significa que van a multiplicar el número que le corresponde esa cantidad de veces. Si yo tuviera aquí un 3, multiplicaría 2 por 2 por 2. Si yo tuviera un 4, multiplicaría 2 por 2 por 2 por 2. Pero como tengo un 2, multiplicaría únicamente 2 por 2. ¿Sí? Y si yo multiplico 2 por 2, otra vez me da 4. Y luego si ese 4 lo multiplico por 3, me va a dar entonces 12. Y por último, de este ladito vamos a poner cuáles fueron los divisores o los números por los que si yo divido el 12 me va a dar un número entero. Hasta aquí espero hayan entendido. Si tienen alguna duda saben que me la pueden consultar. Ahora bien, vamos a descomponer el número 36 utilizando nuevamente los números primos, ¿sí? El primer número primo sería el 2. Si yo utilizo otra vez el 2 es válido. Hasta ahí diría que 2 por 2 son 4. Me falta para llegar al 36. Lo vuelvo a multiplicar por 2. Ahí sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Puedo utilizar otra vez el 2. Hasta ahí diríamos que 2 por 2 son 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Ya me estarían faltando 4 para el 36. Pero ya no podría usar otro 2 porque ya me daría más de 36. Entonces tenemos que encontrar cuál otro número sería, pero siempre y cuando sea un número primo. Entonces esta factorización no sería correcta. Hasta aquí vamos bien entonces. 2 por 2 dijimos que es 4. Ya no vamos a usar un 2 porque sabemos que si usamos un 2 pues no nos va a salir el 36. Otro número primo aparte del 2 es el 3. ¿Sale? Entonces sería 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Por 3 nos daría 36. Entonces esta sería la factorización correcta. Ya nos daría 36. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Por 3, 36. Ahora, si quiero representar esta factorización en forma de potencia, ¿cómo lo haría? Aquí primero colocaría el 2 porque es uno de los números que estoy utilizando. ¿Cuántas veces estoy multiplicando el 2? ¿Se dieron cuenta? Es 1, 2. Como son 2 veces, mi potencia sería a la 2. ¿Ok? Entonces la coloco a la 2. Ahora bien, ya tengo representada esta parte, que sería 2 por 2, igual a 2 a la 2. Pero me falta representar 3 por 3. ¿Cómo lo representaría? Bueno, primero tengo que colocar el signo por para que se refiera a una multiplicación y tengo que colocar el 3 porque es el número que estoy utilizando. Ahora, el 3, ¿a cuánto lo elevaría? ¿Cuántas veces estoy multiplicando el 3? 1 y 2. Entonces, igual que el número pasado, lo voy a elevar al 2. Ahora sí, ya quedaría mi factorización representada en potencia. 2 por 2, 4, por 3 por 3, 9. Y 9 por 4 me da 36. ¿Se dieron cuenta?
como incluso aquí ya nos salió otro número que es el 9. Ahora bien, entonces voy a poner aquí cuáles serían los divisores del 36. Primero, pues tenemos que es el 2. Lo colocamos. Y aquí los colocamos, ¿sí? Ya tenemos que sería el 2, también sería el 3, incluso eso los tenemos aquí. Pero también sería el 4, porque aquí incluso lo denotamos cuando multiplicamos 2 por 2 y cuando elevamos el 2 a la 2 encontramos que hay un 4. También sería el 6, porque si dividimos 36 entre 6 me da un número entero. También sería el 9, ese 9 también aquí lo encontramos al elevar 3 a la 2. También sería el 12, porque si dividimos 36 entre 12 también me va a dar un número entero, que daría 3. También sería el 18, porque si divido 36 entre 18 me va a dar un número entero, que en este caso sería el 2. Y también sería otro divisor de 36, el mismo 36. ¿Por qué? Porque si divido 36 entre 36 me va a dar a 1. Vamos a hacer el último ejemplo, ¿sale? Aquí ya la hice porque este video después va a durar mucho. Pero es otro ejemplo, nos vamos a quedar hasta aquí, hasta la factorización de el 42 con números primos. 7 por 3 son 21 y 21 por 2 son 42, ¿sí? ¿Por qué utilicé el 7? Porque el 7 es un número primo, el 3 también es un número primo y el 2 también sería un número primo. Si yo quiero representar esta factorización mediante potencias, se va a quedar exactamente igual. ¿Por qué igual? Porque aquí no hay ningún número que elevar al cuadrado, al cubo, etc. Entonces la factorización pasaría exactamente igual y pues no se representa con potencias, por lo que les digo. Además de esta factorización, puede haber otras en las que ustedes encuentran una potencia para poder representarla de este lado de la tablita. Pero de no ser así, pues no se preocupen. Si no hay una factorización en la cual puedan representar con una potencia, únicamente la pasan de este lado exactamente igual. Y aquí pues ustedes tendrían que encontrar cuáles son los números divisores del 42. Si tienen alguna duda pueden comentármela. Es necesario que este video lo hayan visto hasta el final para que puedan entenderlo. Igual, no se preocupen si creen que pueden tener un error o algo así. Aquí más que nada se trata de que ustedes practiquen lo que es la multiplicación, de que ustedes razonen cuáles pueden ser los divisores y pues utilicen mucho su pensamiento. Otra cosa que les quiero mencionar antes de terminar. Pueden utilizar su calculadora. ¿Para qué? Bueno, para que estén ahí practicando con los números primos a multiplicarlos, que les den estas cantidades. Entonces sí la pueden utilizar para encontrar cuál es la factorización correcta. Pero recuerden que es muy importante que utilicen únicamente para factorizar los números primos. Y van a ser de base, mejor dicho, utilizar el 2, 3, 5, 7, 11 y 13, ¿sí? Que son los principales números primos. Más bien son los primeros, ¿sale? Entonces pongan mucha dedicación a esto, porque pues razonar en matemáticas les va a ser muy útil siempre. Y si tienen una duda, pues ya saben que me la pueden consultar.